Qué fuerte, qué paciencia, dolores de cabeza, impotencia. Es correcto. ¿Eso es lo que esperabas cuando tomaste esa decisión de No. estudiar biología? ¿Esa era tu expectativa o cuál era tu expectativa? Chispas. Realmente mis expectativas cambiaron muchísimo. O sea, dieron un giro 360 grados porque yo entro a la licenciatura queriendo estudiar mamíferos marinos. O sea, ballenas, delfines, etcétera. Y después de tomar la materia, uy, fue así de, no es lo mío. O sea, no sé si fue igual que pues no me involucré tanto con la materia, no lo sé, pero terminó no fascinándome como yo pensé que me encantaría. Entonces, pues la ventaja que me gusta mucho de la licenciatura es que tienes más opciones, o sea, tienes muchas materias para poder llevar y poder realmente probar en qué te gusta, qué eres bueno, qué área es tu área. Entonces empecé a tomar materia de algas, empecé a tomar materias de peces, de crustáceos, de moluscos y con todas estas materias que vas tomando vas cambiando tu perspectiva de tu carrera. O sea, es muy moldeable la carrera. Tú la haces pues realmente a tus gustos, a lo que te va llamando la atención, para al fin de cuentas formarte en eso que te gusta. Entonces sí, mis expectativas cambiaron totalmente. Empecé teniendo idea de querer estudiar una cosa y terminaron siendo totalmente otras. Pero la licenciatura me llenó totalmente. O sea, fue muy, muy grato poder cargar materias, te digo, yo cargaba materias con agroecólogos, mis materias optativas las cargaba con biólogos marinos, cargaba materias con veterinarios, o sea, tienes como una licenciatura muy completa. O sea, Okay. Esto de tu historia universitaria, por ejemplo, ¿cuántos semestres estudiaste? chispas, creo que la licenciatura son 4 años, pero O sea, es 4 flexible, puedes años, terminarla antes o exactamente. forzosamente tienen que ser los cuatro No, años. sí puedes, obviamente igual. Ejemplo, en derecho, forzosamente, Ujú. cuando menos son 5 años. Si tú te Ah, ok. atrasas, pues Ya es pueden ser por. más, Ok, pero no pueden ser menos. menos. En biología sí En pueden mi ser época. menos. Bueno, igual en mi época. En biología sí podrían ser menos, pero porque tú decidías cuántas materias cargar. O sea, al final como de tu como vida académica Ujú. tenías que cumplir, voy a decir Ciertos algo, créditos. exactamente, ciertos créditos de obligatorias, ciertos créditos de Optativas. optativas y ciertos créditos de. Teníamos otras materias que eran nada que ver con el área, no me acuerdo cómo se llamaban. Pero bueno, nos daban, o sea, Estoy tratando de acordarme, no a recuerdo. veces cargábamos que materias de psicología, de Ujú. contabilidad, o sea, como que las materias complementarias, no de tu área. Sí, como extra Extras, curriculares. exacto. Pero lo padre es que las materias de tronco común, pues las cargabas todo muy bien y las optativas, lo que te digo, podías llevarlas donde tú quisieras y en el área de donde tú quisieras. Pero aparte, si, por ejemplo, tú te sentías apto para cargar 7 materias, 8 materias por semestre, adelante. Date. Exactamente. Sí había un límite de materias. Creo que hasta en mi época no podías cargar más de, creo que 9 materias. 9 materias era el límite, porque igual ya llega un momento en el que pues todo tu horario estaba lleno, no había dónde meter otra materia más, pero creo que el máximo eran 9. Yo recuerdo que dependiendo del semestre que me tomara, porque obviamente averiguas con los semestres anteriores de que, oye, ¿cómo está esta materia? Está muy fuerte, esto y lo otro. Ya decidía si cargaba entre 6 7 o 8 materias. Yo sí terminé, son 4 años de licenciatura, yo sí terminé como en 3 y medio. Ok. O sea, sí terminé como que un semestre antes. ¿Por qué? Porque aparte te falta hacer servicio social, prácticas profesionales, y al menos yo en mi generación, la forma de graduarte era examen o tesis. Y yo sí quería graduarme con tesis. Entonces consideré tomarme 6 meses para pues poder llevar a cabo Trabajar mi tu tesis. tesis. Y es que terminé como que ese semestre que me había adelantado de materias y me tomó otro semestre más, o sea, me tomó un año acabar la tesis. La tesis, las prácticas y el servicio. Ok. Entonces, de acabar de 4 años, terminé en 4 y medio con todo, con la tesis y el servicio y las prácticas. Hablando del servicio y las prácticas, por ejemplo, el servicio creo que son 480 horas, ¿no? Ajá, Y, sí. por ejemplo, las prácticas eran 6 meses, eran un año. Y bueno, dependiendo, porque a nosotros igual a veces nos pedían horas, a veces nos pedían tiempo, o sea, horas o por ejemplo, un mes, tres Ok. meses, 4 meses, etcétera.
Yo recuerdo que mi servicio social lo hice, trabajé con rayas. Eso te iba a preguntar, ¿dónde las hiciste? Tanto tus prácticas como tu servicio. Yo mi servicio social lo hice en la UADY, o sea, lo hice en el mismo campus. Ok. Mi servicio lo hice con rayas. Trabajaba con... Me tocó hacer como encuestas a los pescadores sobre rayas. O sea, la gente a veces come cazón. Esa es otra de las curiosidades que me tocó ver. Que la gente dice, ay, sí, es que el cazón está riquísimo y el pan de cazón y esto y lo otro. Y luego realmente la gente no sabe que lo que no come no es cazón, o sea, no es tiburón, es raya. Entonces, me tocaba preguntarle, o sea, yo hacía muchas encuestas, o sea, al menos en este servicio era sobre esto, o sea, sobre el bala, que es raya en maya. En preguntarle a la gente si comía cazón, cada cuánto comía cazón, o sea, como que esta es parte estadística. Y al final de cuentas resultó que la gente no comía cazón, o sea, no comía tiburón, o sea, no era este tiburón enano, por así decirlo, sino era raya. Y la gente no sabía que estaba comiendo raya. Entonces hicimos igual una parte de divulgación de raya, etcétera, etcétera. Eso fue mi servicio social. La verdad, muy bonito, muy... Pues no esperaba que fuera así mi servicio social. Me encantó. Y mis prácticas las hice también en el CCBA, pero yo me dediqué a como reestructurar toda la colección científica que había en la universidad. En la universidad tenemos un museo, una colección científica. Entonces mis prácticas eran en ver que, bueno, al menos la parte de carcinología, la parte de crustáceos, sí, crustáceos en cangrejos, etcétera, etcétera, ver que estuvieran bien clasificadas. Me tocaba sacar toda la parte de la colección y sacarlos de sus frascos, había que tirar el alcohol, porque ya no trabajamos tanto con formol, sino con alcohol. Pero pues ese alcohol hay que ponerlos en bidones, hay que volver a colocar la muestra, el cangrejito que no se despedace, volver a colocarlo en su frasco, volver a llenarlo de alcohol, ver si el etiquetado es el correcto. Es el correcto, exactamente. Tiene las formas, me imagino, un formato. Exactamente. Que esté bien el formato, que esté bien identificado, o sea, que lo que diga ahí sí sea el cangrejito que dice. Entonces ya te imaginarás, la colección científica estaba gigante. Gigante. Entonces esa fue parte de mis prácticas. Al menos para mí fue muy como nutritivo. Satisfactorio, sí, fue muy satisfactorio, porque me gustan mucho los crustáceos, o sea, parte de mis gustos en la biología marina son los crustáceos. Entonces para mí fue muy, muy satisfactorio que hasta el doctor con el que trabajaba me dijo, Lore, si llegas en tu andar en el mar, ver crustáceos o otros animales que quieras incorporar a la colección, eres bienvenida a traer organismos. Y yo, perfecto, pues entre mis andadas, entre que las salidas de campo y así, yo iba colectando mis muestras. Y lo bonito que me gustó mucho, que tengo muchos organismos que se quedaron, o sea, que doné a la colección científica. Ese fue como mi pequeño aportación, exacto, a los alumnos, pues a la colección en sí. Entonces, si tú vas a la universidad, deben de haber, pues, varios cangrejos ahí etiquetados por mí, y lo padre es que dicen tu nombre. Eso te iba a preguntar, si hay alguna forma de que... Sí, o sea, ahí está tu nombre está mi corazón, digamos, en esos... Sí, en esas partes, en esas vitrinas. Es correcto. Qué padre, Lore. Oye, y por ejemplo, me estabas platicando de tu servicio y todo, de que es muy delgado y todo. ¿Recuerdas tu primer error? Ay, claro que sí. ¿Nos puedes contar? ¿Se puede? ¿No se sí, puede? Sí. O sea, en el servicio, lo primero, pues que realmente a veces no te enseñan a hablar con los pescadores. O sea, porque yo, pues como trabajaba con rayas, con estas entrevistas, yo me iba con los pescadores, porque no solo le preguntas a la gente si come o no come cazón, sino que tienes que ir con los pescadores a ver qué sacaron, o sea, cuál fue su pesca, y obviamente ahí tú, pues tampoco llegas y le dices, a ver, lista de lo que pescó, simplemente vas observando y tú vas haciendo tus anotaciones en tu bitácora. Obviamente que fue de mis primeros errores, que pues a veces los pescadores no están tan acostumbrados a ver mujeres como que en el medio de, pues sí, de la pesca, o sea, como que a veces sí se quedan un poco de, ¿qué hace una mujer aquí? Entonces, eso fue a lo mejor como que el primer error, querer llegar muy de que, ¡ay, hola, buenos días! Y otro de mis errores, o yo creo que el más grande, querer como regañar a la gente por cómo estaba pescando. O sea, ya luego yo decía, ¿quién soy yo para decirle al pescador que tiene que pescar o no?
Pero a mí me molestaba porque a veces pescaban y mucho del producto que sacaban no era comestible. Entonces, pues tú como biólogo marino dices, wow, pero si no se va a consumir, regrésalo al mar. O sea, no lo dejes ahí a morirse. Entonces yo recuerdo que de esas veces en mi servicio social, en mis encuestas, que me tocaba ver que, no sé, sacaban de los, bueno, les dicen ishpus, son unos pescaditos que se inflan, que hacen y se inflan, como pez globito, pero no es un pez globo. Esto de estos que se inflan, que realmente no son comestibles, pero pues quedaban atorados en las redes y yo les decía, ¿y esos los van a regresar? Ay, no, es que se quede ahí. Y obviamente entre mi ignorancia y mi pues falta de conocimiento de cómo manejar eso, yo le decía, pero ¿y por qué no lo va a regresar? O sea, ya queriendo exigirle al pescador que lo regrese. Cuando pues el pescador me decía, pues, ¿tú quién eres? O sea, esos fueron como que mis primeros como errores, encontronazos con pues la realidad de la pesquería, de la biología, que tú no podías llegar y decirle a alguien pues qué iba a hacer con su pesca. Pero pues a partir de eso ya como que vas teniendo más tacto, vas conociendo cómo llegarle a los pescadores. Yo hoy en día me llevo muy bien con los señores, o sea, con los pescadores, con las señoras, ya es, pues, obviamente sí creo que la experiencia, el tiempo, la edad, te va dando como, pues, cómo llegarle. O sea, ya no llegas de que, ay, pues, no sé, siendo un poco ignorante, ya le vas diciendo, oiga, fíjese que ese organismo, o usted lo puede regresar, o sí lo puede consumir. Y hasta como que ellos dicen, ay, qué buen tip, muchas gracias. O llegas y desde el punto de que tú lo ignoras todo. O sea, realmente ellos son hombres de mar. Ellos saben mucho más que nosotros. Entonces, ya mi táctica era llegar y decirle, güey, ¿y qué es eso que pescó? Ah, no, fíjate qué es eso. Y güey, ¿y eso que pescó qué es? Ay, te cuentan. O sea, ya les das a ellos la importancia de que ellos te enseñen a ti. Y yo siento que ellos valoraban mucho eso. O sea, sin que yo les dijera que era bióloga, yo era una humana cualquiera, preguntándole qué había pescado. Entonces ellos se sentían, siento yo, muy felices de poder ellos compartir su conocimiento, su poco, mucho, extenso conocimiento que tenían de su pesca, con alguien que tenía la curiosidad de saber qué habían pescado. De ese error de llegar muy tuti a querer cambiar a los pescadores y a su forma de pescar, te vas dando cuenta que lo que necesitas es mucha humildad y mucho, pues que tú no eres nadie, o sea, tú no estás yendo a pescar, o sea, ellos están pescando, haciendo toda la chamba, pues mejor pregúntales. O sea, no hay nada más bonito como darle esa importancia a la gente y a lo que hace. Entonces, sí, o sea, de ese error vas aprendiendo pues, pero sí pues, con la experiencia, con todos los errores que vas cometiendo, te vas dando cuenta qué hacer. Exactamente, que es muy natural. Quien no tiene errores es porque no está haciendo nada. Exactamente. Es correcto. Y al contrario, tienes que sentirte orgulloso de todo lo que haces. Y equivocarse, o sea, siento que todos nos vamos a equivocar. Exacto, tenemos que perder ese miedo de equivocarnos, de echarlo a perder, de regarla. O sea, claro, siempre con cuidados y trata de hacer lo mejor que se pueda. Claro, o sea, sin lastimar a terceros, sin que sea algo, pues, como, sí, o sea, que pueda lastimar a alguien. O sea, todo en pro de aprender. O sea, de que esa equivocación, de que ese error sirva para aprender y sea como consciente de que, ay, chispas, la regué, pero la regué en el sentido de que yo no le di un manotazo al pescador porque está pescando ese pez. O sea, si no dices, ay, pero señores, se lo podría devolver. No. Entonces, todo ese, como que desde una parte muy respetuosa también. O sea, equivocarse, pero respetuosamente, siendo consciente de que tampoco lo sabemos todo y lo conocemos todo. Sí, es un ganar-ganar. Nutrir y nutrir. O sea, correcto. Ellos nos nutren, nosotros nos nutren. Sí, y muchas veces ibas con los pescadores y, o sea, hay cosas que aún estudiándolas como biólogo, güey, terminabas aprendiendo un montón de ellos. O sea, no sabes la cantidad de conocimiento que ellos tienen. Por ejemplo, este año, todos los pescadores con los que me llevo ahí en la estación marina me decían, Lore, ¿sabes qué? Prepárate porque este año viene fuerte. Y yo, ¿pero qué? ¿Qué viene fuerte? O sea, prepárate porque la actividad de tormentas, de huracanes y así, este año viene fuerte. Y yo, ¿pero por qué? Les decía. Y me decían, porque en que estamos yendo a pescar, el agua está caliente. Y yo, ¿y? O sea,
O sea, uno lo ignora. Yo le decía, o sea, por más estudiada que puedas ser, por más oceanografía que puedas conocer, por más biología que puedas, o sea, tú no vas al mar todos los días a exponer tu vida en el mar. O sea, tú no tienes esos conocimientos tan empíricos como ellos lo tienen. Y yo les decía, ¿pero por qué? Porque está caliente el agua, Lore. Y cuando el agua está caliente significa que, pues, exactamente, vienen muchas tormentas. Y yo decía, ah. Y obviamente tiene una explicación biológica de por qué el agua está caliente, o sea, física, química, de cómo se producen y cómo, por el simple hecho de que el agua esté caliente, te pueden decir que viene mucha actividad pues de tormentas ciclónicas y así. Y dije, wow, mis respetos. Eso me lo dijeron, creo yo, en febrero o marzo. Me dijeron, espérate un poquito más. El tiempo me va a dar la razón. Exactamente. Yo dije, ay, pues sí, o sea, digo, tú escuchas y como que absorbes la información de ellos, pero ya luego te pones a revisar el porqué de que te digan que el agua está caliente y hoy en día es un hecho. O sea, es un hecho que vienen tormentas durísimas. Y no solo eso, también el que haya mucho calor, que haya mucha sequía, que obviamente que el agua esté caliente. Hasta los pescadores me decían, y no solo eso, la temporada de niña, que es que haya muchas lluvias, viene muy fuerte y eso va a arreciar a los huracanes. Y yo decía, ¿cómo pueden saber eso? Y todo eso te lo decían porque te decían, ¿por qué este pez no hay? Y yo, ¿cómo? Sí, tal pez no hay y va a venir mucha lluvia. Eso significa que va a venir mucha lluvia. Y dices, wow, ¿cómo desde su empirismo tienen ese conocimiento? Exactamente. Y es que ese tema del fenómeno del niño y la niña no es de hace muchos años, es muy reciente. Es correcto. O sea, pero ellos tienen conocen tan bien su medio, su recurso, su área, que ellos ya saben cómo afectan estos fenómenos naturales a su recurso, porque ellos saben que si hay lluvia no pueden salir a pescar, si hay nortes no pueden salir a pescar, si hay tormentas no pueden salir a pescar. Entonces todo esto a ellos también los afecta. Es como las hormiguitas aquellas que saben que va a venir las lluvias y empiezan a hacer sus... Justo así. Wow. Son de verdad muy listos y fuera del hecho de decir, ay, es que, por ejemplo, luego a veces te pasa, es que, ay, son pescadores, o sea, mucha gente te dice, sí. O sea, no, o sea, son pescadores, o sea, escúchalos, aprende de ellos, tienen tanta información que de verdad te impresionaría, porque hasta pensarías que estudió biología marina, estudió biología, y literal ellos lo aprendieron porque es su medio. Sí, tienen mucho conocimiento para enseñarnos. Entonces tiene mucha razón, por ejemplo, hoy estuve viendo, fíjate, muchas casualidades de la vida, y qué bueno que se dio hoy específicamente esta plática, porque decían, por ejemplo, los cangrejos azules que aparecieron en Tizimín, es correcto, o el ave que apareció en una hamaca de una persona, ¿no? Uh-huh. Y decían, bueno, según la publicación, eso yo desconozco cuál sea la fuente real, solo vi en una publicación de Facebook, ¿no? Dice, está tan feo, o a la boa que estaba en progreso, ¿no? Uh-huh. Está tan fea la situación y el cambio climático, o lo que se viene, que los animales están buscando refugio y están tan desorientados que terminan en lugares que no deberían de estar, ¿no? Y esto aparentemente, creo yo, si no mal me equivoco, creo que era por una persona estudiosa con respecto al tema de la cultura maya y todo esto, ¿no? O sea, qué fuerte. Y tú me estás diciendo, los pescadores lo sabían desde febrero que esto venía terrible. Sí. Y hoy en día, fíjate, a unos días de no saber o sí saber si va a llegar el huracán, pues con toda la ciencia que tenemos, los aviones cazahuracanes, sí. Estábamos pensando si llega o no. Pero los pescadores, desde hace, es como hace muchísimos años que decían los mayas, ya sabían y predecían, tal cual. Por eso tenemos esa descendencia. Es correcto. Sí, es impresionante. Qué fuerte, qué grandioso. Hasta diría, son ese tipo de cosas para estudiar en teorías conspirativas, sí. y todo. Sí. Deberían, bueno, creo yo, debería existir muchísimo más apoyo para el estudio y el apoyo y que este tipo de personas también puedan dar un poco más a la ciencia y no, a veces creo yo que hasta la propia ciencia les hace, soy incrédulo en lo que me cuentas. A veces tenemos, por ejemplo, un poquito yo digo como de infortunos porque pues no está en nosotros como biólogos marinos, o sea, a veces la ciencia como que de todo lo importante es lo menos importante, o sea, como que la patean. Sí. Entonces, a veces hasta, pues, la parte de gubernamental, la parte de apoyos, pues, a veces sí se ve muy mermada en cuanto a ciencia. O
O sea, por ejemplo, desgraciadamente ahorita con toda la parte gubernamental hubo muchos recortes en apoyos a ciencia. Entonces nos quitaron bastante dinero para proyectos, quitaron bastante dinero, pero no sé si es como de los biólogos o de los biólogos marinos que, o sea, te dicen no y ahorita buscan cómo hacerle para que sí. O sea, recortaron dinero en trabajos de investigación, porque por ejemplo en el CIMBES hacen trabajo de todo, trabajan con manglares, trabajan, pues nosotros acuacultura de pepino de mar, trabajan en mareas, corrientes, o sea, hay una enorme diversificación de qué estudiar, de qué investigar, de qué todo. Y los profes, los doctores que son como que los encargados de pues, los laboratorios y así, dicen, no nos van a dar dinero, ahorita buscamos cómo. Entonces empiezan a buscar, a bajar proyectos, a ver en qué hay como para que la investigación no pare. Entonces, no sé, tienen esa mente tan como propositiva, tan resiliente, que no les cause problema el hecho de que pues nos cortan de aquí, pero hay que buscar de dónde. Estoy acostumbrado, siempre me ponen problemas, ¿no? Exactamente, sí, realmente los biólogos estamos acostumbrados a que nos las hagan de problema. Oye, estábamos platicando, llegamos a todo esto y estábamos platicando acerca de tu servicio y tus prácticas. Sí. ¿Dónde es, por ejemplo, tú me dices, yo los hice en CCBA, pero ¿dónde más pueden hacerlo? Un montón. Está, por ejemplo, bueno, hasta ahorita no sé si todavía siga la Secretaría, la CEPASI. Sí. Pueden hacerlo con nosotros en el CIMBES, pueden hacerlo en la UNAM, pueden hacerlo en el CICI, pueden hacer en Semarnat, en Profepa, pueden hacer servicio o prácticas en la UNDI, en CISAL, que también tiene pues como que parte de biología marina. De verdad hay muchas instituciones pues, privadas y de gobierno que pueden hacer sus servicios. Hay muchos en ONGs también donde pueden hacer servicios. Realmente sale un listado enorme de donde poder hacer prácticas. Que si busca obviamente la universidad que tengan, no sé si como que convenio, que tengan como que ese enlace, pero hay un listado enorme de lugares donde puedes hacer servicio y prácticas sociales. O sea, hay más lugares que alumnos. Es correcto, sí, a veces sobran lugares que alumnos. Okay. Oye, Lore, y dentro de todo esto, por ejemplo, ¿tienen como que algún apoyo económico? Por ejemplo, escucho CISAL, ¿no? Escucho esos. ¿Hay algún apoyo económico o es meramente cada quien ve su recurso? ¿Por qué te pregunto? Igual para que los alumnos o la gente que esté interesada en este tipo de carreras sepa también a lo que se atiende. Que sí. Más adelantito voy a llegar a un punto de tema económico. Bueno, pues realmente yo, por ejemplo, en el CIMBESTAP, yo lo veo con mis chicos de prácticas y de servicio. Ellos como tal no tienen un pago, o sea, no se les da dinero, no se les remunera. Pero ¿qué sí hacemos? Evitamos que ellos gasten. Okay. Como tenemos que viajar a la estación marina que está en Telchac, en el puerto de Telchac, ¿qué hacemos? Vemos a los alumnos en Mérida, en el CIMBESTAP, en Mérida, en la unidad Mérida que está enfrentito del SAT en la 60. Los vemos ahí con vehículo propio del CIMBESTAP, pues obviamente se suben los alumnos y nos vamos a la estación. O sea, ellos no gastan un peso en transporte. O sea, nosotros los llevamos a la estación, trabajamos todo lo que tengamos que trabajar y regresamos. O sea, todo con recurso del CIMBESTAP. Ok, de acuerdo. Tanto vehículo, gasolina, todo está cubierto. Y por ejemplo, tú me dices, no sé, pues es un viaje a Telchac, pues son 50 minutos. No, como, bueno, dependiendo a qué velocidad vayas, como hora 20. Como hora 20, bueno, como una hora. Como una hora. Como una hora. Hora 20. Sí, hora 20. Seamos prudentes, hora 20. Hora 20, hora y media. Oye, pues tan solo hora y media de ida, hora y media de vuelta, son 3 horas. ¿Cómo es que, no sé, es todo el día que tienen que estar ahí? ¿Se quedan por días, por semanas? Realmente intentamos como ajustarnos a los horarios de los alumnos. Okay. ¿Cuál es la normalidad? Por ejemplo, para los alumnos, porque sabemos que hay alumnos que hacen sus prácticas y su servicio en diferente lugar al mismo tiempo. Entonces, viajamos o intentamos viajar con los alumnos lunes, miércoles y viernes de 9 de la mañana y intentamos a veces regresar a las 3, 4 de la tarde. No tenemos un horario fijo. Okay. O sea, por ejemplo, en temporada de ahorita que tenemos de SOBES, hay veces regresamos a las 6, a veces podemos regresar a las 7 de la noche. O sea, se está dando, no te puedes quitar. Exactamente. O sea, estamos teniendo ahorita de SOBE, ni modo que les digamos, ay, espérense hasta el miércoles. Nos vemos el miércoles y le vuelven a poner... Ahí vengo el apareamiento. Exacto. Entonces,
hay cosas que sí les decimos a los chicos de, ¿saben qué? Pues obviamente no es todos los días, son eventos pues, extraordinarios y más ahorita que estamos en temporada. Entonces, que sí contemplen ese hecho de que pues nuestro horario regular es de 9 a aproximadamente 3, 4 de la tarde. Pero si hay un caso pues extraordinario, tenemos que quedarnos un tiempo más, y cuánto tiempo más no sabemos. Entonces, yo sí intento ser muy sincera con mis chicos, con mis chicas, y sí decirles cómo está el asunto. Hay días que a lo mejor no hay mucho trabajo, ya terminamos, o los días anteriores logramos avanzar, y a lo mejor vamos a las 9 de la mañana y nos quitamos al mediodía, y llegamos a Mérida a la 1:30, y ya estamos en Mérida. Entonces es muy variable. Yo les digo, yo siempre intento ser muy honesta con ellos. O sea, al menos de transporte no gastan nada, y pues con los tiempos para que se ajusten. Y yo les dejo tipo martes y jueves para que puedan hacer su servicio o otro pendiente que tengan. Ok, de acuerdo. Y por ejemplo, estoy intuyendo información, pero me gustaría que me la confirmes. Ejemplo, tienes 4 años, que son 8 semestres para poder terminar la licenciatura. Ok. Y terminando, ¿sí? Tienes que hacer tus prácticas y tu servicio social, lo que quiere decir que mientras estás estudiando, no estás haciendo tus prácticas y tu servicio. Depende realmente. En mi época, sí tenías que terminar de haber cargado todas tus materias. Ok. O sea, sí tener todos los créditos. Todos tus créditos ya los habrá acreditado. Para poder cargar prácticas y cargar servicio social. Realmente no sé si ahorita, como que en esta nueva modalidad sea así, pero yo creo que no. Porque he tenido alumnos que vienen de CCBA. Por la naturaleza de la función que tienen que hacer. Entonces, que siguen tomando clases, pero a lo mejor sus clases ya solo llevan una materia o 2 materias y se pueden acomodar en esos días y pueden viajar sin problema a hacer sus prácticas o su servicio. O sea, se acomodan. Yo tenía, por ejemplo, una chica que si me decía solo que logre, por favor, sí podemos regresar a Mérida. Estar en Mérida a las 2, porque yo tengo clase a las 3 de la tarde o 3:30. Ah, sí, perfecto. Entonces, esos días que ella iba, intentábamos llegar justo a las 2 a Mérida para que ella pudiera llegar a tiempo a su clase. ¿Los maestros eran flexibles con respecto a ese tipo de situaciones? Depende de qué maestros. Okay. O sea, había maestros que decían esto de si no llegas a la clase, no te preocupes porque sé que estás en servicio. Pero sí había el maestro que te decía de, a mí no me importa este servicio prácticas, tú tienes que llegar a tu clase. Entonces sí, realmente depende del maestro. Hay sabores y colores. De todo, exactamente. Oye, y por ejemplo, estamos hablando de los horarios. ¿Cómo eran los horarios en la escuela, en la universidad? Bellos y complicados. ¿Por qué? Porque biología y veterinaria llevan materias en la mañana. Las materias, bueno, creo que mi horario era de 8 de la mañana a 1 de la tarde. O sea, de 8 de la mañana a 1 de la tarde llevan sus materias biólogos y veterinarios. Y de 2 de la tarde a 7, 8 de la noche, biólogos marinos y agroecólogos llevan materias. O sea, como que en la mañana era de biólogos y veterinarios y la tarde era de biólogos marinos y agroecólogos. Así se dividían las materias en mi época. ¿Qué me pasaba? Por ejemplo, yo te digo... No debe de cambiar mucho. Ajá, yo creo que no debe cambiar mucho. Yo que soy bióloga, mis materias eran en la mañana, pero yo tomaba muchas optativas con los marinos. Exactamente. Entonces, creo que me tocaron como 2, 3 semestres que estaba de 8 de la mañana a 8 de la noche. O sea, pasaba todo el día en la universidad. Llegaba desde tempranito y me quitaba hasta... ¿En qué semestre era esto? Para que se vayan preparadas las personas. Ya eran los últimos... Bueno, eran los últimos semestres porque yo así decidía tomar mis optativas. Okay. Pero de hecho creo que puedes empezar a cargar optativas hasta el segundo semestre. O sea, tú desde el segundo semestre que ya cargues optativas, puedes combinar con biólogos, o sea, si eres biólogo marino, combinar tus horarios. Entonces ya te toca pues llevar desde la mañana hasta la tarde. Que sí me pasaba a veces que, no sé, el maestro de la clase de las 4 que te tocaba, no sé, de 4 a 7, a 8, no llegaba y tú así de, ay, no, me pude haber ido desde la 1, pero pues ni modo, ya te habías quedado. ¿Por qué? Porque obviamente como llevaba materias con biólogos y con marinos, habían horarios que me quedaban huecos, o sea, me quedaban muchos espacios que aprovechaba que para comer, para hacer la tarea, o sea, para adelantar todos los pendientes, para que igual llegando a mi casa ya no tuviera pues nada más que hacer. Entonces, o sea, sí pasaba eso de que te digo que llegabas a tu clase y el maestro no llegó y tú así de, desde la 1 me pude haber quitado. ¿Por qué no avisaron? Ajá, exactamente, ¿por qué no avisaron?
pero no era lo común, era algo así como que muy extraordinario. Entonces, dependiendo de qué optativas lleves y con quién lleves tus optativas, pues vas acomodando realmente tu horario. Ok, de acuerdo. Chance y a lo mejor tomas materias de marina y de agroecología que son en la tarde y solo te toca ir de 2 de la tarde a 8 de la noche y no pisas en la mañana para nada a la universidad. Va a depender de la suerte y cómo en los horarios por control escolar. Exactamente. Okay. Pero pues la universidad, bueno, la facultad abre a las 8 y cierra a las 8. Exactamente. El peor de los casos te va a tocar uno a las 8 a 8. Ni modo. Sí. Así es. Y parte ahí ya igual está en ti de ver cómo acomodar como que tus materias. O sea, si en el semestre ves que están como que muy extremistas tus materias, pues a lo mejor te tomas materias como más que vayan más seguidas y te deje pues la tarde libre y en el próximo semestre cargas ya la que quieres cargar que se acomode mejor. O sea, realmente está muy como práctico el horario. O sea, tú puedes armar tu horario manejar muy... Exacto. Yo tenía amigos que trabajaban con la licenciatura. O sea, ellos trabajaban en la licenciatura y sin problema. O sea, claro, no tomaban materias como yo de 8 a 8. Entonces... No cargaban. No cargaban Cardex. Todo su Cardex así tan full. Pero, por ejemplo, estudiaban en la mañana y en la tarde trabajaban, o trabajaban en la mañana y en la tarde les daba chance de ir a la escuela sin problema. Ok. Y hablando de las materias, ¿todas eran teóricas o teóricas prácticas? Ajá. Porque, por ejemplo, he escuchado a los veterinarios, ¿no? Que de repente tienen que ir y meten su mano en la vaca vacas. Y todo. Pero... Pues yo creo que de biología las materias son un 80-20, o tal vez 70-30. De 30 teóricas, 70 prácticas. Es mucho la práctica. Sí, claro, obviamente vas al salón y te enseñan como pues la teoría. Pero sí es de que, ok, ya lo sabes, vamos a campo porque necesitas ver cómo es, o al laboratorio. O sea, todo nos tocaba o en campo o en laboratorio. Teníamos, por ejemplo, lo que te digo, llevamos una materia que se llamaba morfofisiología, que en palabras simples y nada redundantes es cómo están constituidos los organismos. Es cuando íbamos al laboratorio y te digo que abrí una iguana, un gato, un tiburón, un pez, o sea, un animal de cada gran grupo de los animales, o sea, un ave, un reptil. ¿Un tiburón? ¿O de los chicos? Ajá, los enanos. Un cazón. Okay. Un cazón, un pez, obviamente para ver las diferencias, las características, y eso era todo práctico. Todas las semanas teníamos que ir al laboratorio, y así como tenías lo teórico de que, ay, mira, tiene tal hueso, tiene tal costilla, y esto es así. O sea, lo podías tener teórico, pero ya cuando ibas a lo práctico decías, wow, sí tiene 3, no sé, huesos, sí tiene 5, no sé qué. O sea, no había como lo práctico. O sea, lo puedes palpar. Exactamente, palpar. Y aparte tenías que elaborar tu reporte de práctica, de todo lo que viste. O sea, es que era impresionante todo lo que veías. Elaborabas tu reporte de práctica y padrísimo. O sea, creo que el 80% o 90% de las materias que llevas son así. O sea, tiene la parte teórica un 30% y un 70% súper aplicativo. Okay. Me estás hablando de animales muertos y todo eso. Ajá. El tema de los olores. ¿Y dónde los consiguen? Bueno, todo fue al menos para mi equipo fue mucha suerte y azar. El Toloc, una de las chicas de mi equipo, lo encontró muerto en su albarrada. Ok. Entonces agarró y lo llevó para la práctica. Al tiburón sí lo tuvimos que ir al mercado de Chuborná a pedirle al que está ahí en la parte de mariscos de la pescadería, decirle que si por favor le podíamos encargar un cazón, pero que no estuviera eviscerado, porque obviamente a los pescados, los mariscos que llevan, pues ya no tienen tripas, no tienen vísceras, no tienen nada, y nosotros sí necesitábamos que tuviera todo eso para ver pues cómo está el animal. ¿Y eso ustedes lo pagaban? Sí, claro, eso era de los estudiantes. Los estudiantes tenían que... tampoco era mucho, la verdad, pero pues sí tenías que poner tu lanita para tener tu cazón, comprábamos un pez también, un pecesote para verlo. Por mucha suerte de la vida, yo encontré un día, estábamos debatiendo porque nos tocaba abrir un mamífero, pero el mamífero que nos tocaba era un gato. ¿Y dónde encuentras a un gato? O sea, muerto, porque no íbamos a matar un gato, ¿verdad? ¿Dónde encuentras a un gato muerto?
La vida me sonrió. Yo llegando ese día a mi casa debatiendo qué íbamos a hacer con el gato. Sin mentir, en el arriate había un gato muerto. Lo toqué y todavía estaba calientito. Se ve que en mi casa hay como unas vigas. Entonces yo no sé si pisó mal y el gato se cayó. Pero los gatos siempre caen parados, ¿no? Lo mismo dije. Yo no sé o si lo envenenaron, pero cuando lo abrimos no vimos señales de envenenamiento. Esa fue nuestra teoría de que lo envenenaron. O simplemente... Sí, a lo mejor de edad o un paro cardíaco, no lo sé, pero el gato estaba ahí como ni mandado a hacer. Obviamente el destino dijo por la ciencia. Exactamente, mi cerebro obviamente se prendió y fue así de, ya tenemos gato. Lo primero fue mandarle un mensaje a mis amigos de, chicos, ya no consigan gato, ya tengo gato. Obviamente le eché agua. ¿Qué estaban tratando de matar a uno? Le eché agua con la manguera y fui por dos bolsas negras. Pues metí al gato en bolsas negras y pues, lo super sellé, que estuviera súper, obviamente bien contenido en las bolsas. Y ahí fue uno de los errores más grandes que hice en mi vida. Abrir el congelador de mi casa, sacar todo lo que había y meter al gato. Obviamente en bolsa negra, súper de dudosa procedencia. Recuerdo que esa tarde llegó mi mamá del trabajo, abre el congelador y me dice, Lorena, voy a preguntar una vez, ¿qué hay en mi congelador? Nada, mamá. Lorena, ¿qué hay en mi congelador? Y yo, mamá, no lo quieres saber, pero lo necesito para mi clase. Al final de cuentas, obviamente le tuve que decir que era un gato que estaba muerto. Y me dijo, ¿por qué metiste un gato en mi congelador? Y yo, no le va a pasar nada, mamá, a nada, ni a tus cosas, ni a nada. Está obviamente lavado, está en bolsa, o sea, está embolsado, súper embolsado. Y aparte, lo metí al congelador porque necesitaba estar en congelación. Y la congelación mata cualquier microorganismo que pudiera tener y contaminar el ¿Y todo congelador. eso ya te lo habían enseñado? Sí, eso ya nos lo habían enseñado. De hecho, nos lo decían, cuando encuentren a sus animales, lávenlos, o sea, échenles agua, embólsenlos, doble bolsa, obviamente, y congélenlos. O sea, ¿Y por qué lávenlos? Echarles agua. O sea, no tallarlos, obviamente, sino echarles agua, como para, si tuvieran parásitos externos, pues que pudieran a lo mejor desechar los máximos que hubieran. Obviamente ya embolsarlos, doble bolsa, y meterlos a congelar. Obviamente no era lo ideal al congelador de tu mamá, porque le iba a dar un infarto como la mía, pero pues al congelador que tuvieras más cercano y pudieras poner a congelar. Pues es que no hay otro congelador, ¿dónde más? Claro. Y más si el gato acaba de aparecer así de la nada muerto en tu arriate. Dije, ay no, fue chiste obviamente, todos de cómo consiguieron sus iguanas, de cómo consiguieron sus gatos, de cómo consiguieron todo. Y la historia así más chistosa que hayas escuchado. Sí, claro, la mía, porque apareció muerto en la red. Todos pensaron que yo lo maté. Y yo no lo maté, ahí apareció. Y obviamente todos, porque pues tuve que meterlo al congelador y mi mamá estaba que se infartaba porque tenía un gato en su congelador. Imagínate. O sea, imagínate que llegue tu hijo, tu hija, de, ay, papá, No, hombre. tengo un gato en el congelador, así de, ¿cómo? Sí. Estoy pensando cómo hubiera reaccionado mi mamá o mi papá que vean un gato Sí, en el congelador. Y lo peor es que no lo podía ver porque estaba en bolsa negra, pero era un bultote, o sea, de verdad estaba así todo grande y duro. Y obviamente mi mamá lo intentó palpar y sintió así una patita y, ay, no, fue un escándalo. Pero se logró, la práctica de laboratorio salió preciosa. Qué fuerte. Y luego, de pura casualidad, era una hembra, era gata y era hembra y tenía embriones. Estaba embarazada, tenía 5 embriones de gatitos. De tan padre que iba la historia que sí, me partió tenía el corazón. embriones, pero no sirvió porque logramos ver cómo era la gestación. Por el bien de la ciencia. Por el bien de la ciencia. La palabra mágica. Sí. Cuando te sientas mal. Oye, Lore, estamos hablando de esto y que suene chistoso. ¿Cuáles son los materiales que regularmente te piden, además de animales muertos? Bueno, como número 1. Realmente depende de la materia que lleves, o sea, de la que estés cursando, pero en esa eran animales muertos. Pero a veces te pueden pedir, llevaba una con los marinos que estaba muy, muy buena, que eran en como artes de navegación, y nos enseñaban cabullería, es el arte de hacer nudos. Literal te pedían diferentes tipos de sogas, o sea, de cordones, de sogas, de telas, porque te enseñaban a hacer amarres náuticos.
en caso de que necesitaras unir, por ejemplo, dos sogas, que necesitaras poner una soga en un tubo, en un palo, que necesitaras amarrar como que dos lanchas, o sea, todo lo que te pudiera servir para, estando en el mar, que pudieras necesitar saber hacer un amarre. Obviamente también te enseñaban todo lo relacionado con los barcos, la proa, la popa, estribor, babor, en lo que constituye un barco, o sea, literal, todo para la navegación, o sea, para poder salir y navegar. O sea, todo lo básico, cómo ubicarte, utilizar en geoposicionamiento global, los GPS, obviamente los teléfonos satelitales, desde la brújula, todo. Cómo ubicarte, cuál era el norte magnético, cuál era el norte terrestre. O sea, hay dos nortes en la Tierra, uno es magnético y uno es terrestre. Entonces, todo eso, o sea, cómo en caso de que te llegaras a quedar varado, pudieras regresar a tierra. Te enseñaban, obviamente, si veías aves cercanas, o sea, volando, es que si había tierra cerca, qué tipo de aves te podían decir que había vegetación o era una isla o qué había cerca, o sea, todo eso, muy, muy bueno. En esa materia lo único que te necesitabas llevar para las clases prácticas eran nudos, o sea, cuerdas, cordones, sogas, lo que necesitabas, porque igual, dependiendo del diferente material que fuera la soga, eran los diferentes nudos que tenías que aplicar. Buenísima esa clase. ¿Qué otro tipo de material además de animales muertos, sogas, en esta? Ya hasta me dio ganas de ya tomar esa clase. Buenísima, de verdad estaba muy, muy buena esa clase. A veces te enseñan, por ejemplo, cuando vas de campo, cuando nos íbamos, por ejemplo, a Cozumel, o cuando nos fuimos a Punta Herrero, o nos fuimos a Cizal, pues básicamente casa de campaña, o sea, para cualquier campo. Yo siempre he dicho que todo biólogo debe tener una casa de campaña. Jorge no me dejará mentir, yo tengo una casa de campaña en mi coche. De verdad, para cuando se presente la ocasión. Normalmente una casa de campaña, un colchón inflable para pues poder dormir donde tengas que dormir. A veces yo les sugería a los alumnos que no se compraran los colchones porque a veces son pues bastante caritos, que compraran de esos inflables, los flotadores que parecen como camas, que te cuestan, no sé, 20, 30 pesos, los de piscina, los de colores, que se compraran dos y que los apilaran. Buenísimo colchón inflable y barato. Es un consejo dato que les doy. Importante para todos los que están estudiando. Sí, buenísimo. O sea, compren de esos colchones porque al final de cuentas, pues, o se te va a ponchar o vas a tener 300 inclemencias con eso. Y en vez de gastar, no sé, 500 pesos, 1000 pesos en un colchón inflable, pues te compras de esos flotadores de piscina que te van a sacar del apuro. Y súper bien. Uf. Fíjate, no esperaba ni una de las cosas que acabas de decir. Sí, pensé que lo más sorprendente eran animales muertos. No. Me quedé corto. Sí. Me quedé muy corto. Oye, Lore, y con respecto al tema del gasto, por ejemplo, lo podemos segmentar como semestral. Como cuánto se gasta en esta carrera. Bueno, realmente en mi época recuerdo que pagábamos, o sea, para inscribirte a la materia como tal, pagabas, creo yo, como 1000 pesos. 1200, como 1200, algo así, que era como tu inscripción. Y al semestre había un pago igual como de 600, 800 pesos, que era como que tu semestralidad, por así decirlo. Habían 2 pagos al año. Eso era como que pues a la escuela como tal. Y de las materias, igual repito, dependiendo de qué materias llevabas y de qué tanto salieras a campo, pues realmente la gasolina no te la cobraban, el camión iba a cuenta del profesor o de la escuela que te llevaba de campo. Lo único que sí había que considerar era a veces el hospedaje nos lo cobraban a los alumnos, pero pues los maestros siempre eran súper buena onda y conseguían hospedajes buenos, decentes. No muy caros, o sea, yo recuerdo que pues para hospedaje a veces pagaba 100, 200 pesos, algo muy, muy accesible para hospedaje, y a veces nos íbamos 3, 4 días, una semana. Entonces, 200 pesos una semana te súper hacía pues el paro. ¿Qué otra cosa? Pues ¿cuántas veces al semestre eran ese tipo de viajes? Voy a ser muy redundante, pero depende de las materias. Normalmente 1, 2 era el promedio. Okay. Y obviamente también alimento y todo, pues va por tu cuenta. Es correcto. Pero pues la verdad somos biólogos. Vivimos de atuncito y galletas crackers. O sea, si nos tocaba, obviamente, esa época que te ibas súper austero, de que, no sé, ya había salido en el semestre anterior 3 veces, 4 veces de campo y este siguiente semestre estabas corto de presupuesto, ni modo. Y lo padre que se armaba como que con el grupo, que todos decían, exactamente, todos compartían,
todos eran súper buena onda, todos eran muy camaradas, que decían, bueno, ¿saben qué? Yo voy a llevar, no sé, manzanas. ¿Cuántas manzanas llevo? 10, 15. Yo voy a llevar naranja. Bueno, traigo 15 naranjas, una para cada uno. Yo voy a traer atún, yo traigo galletas, yo traigo no sé qué, yo traigo agua. De verdad, se hacía un súper equipo entre todos. O sea, no había una persona que no colaborara pues, en juntar víveres, por así decirlo. Sí, entonces, por salida de campo, a lo mejor por semestre, por salida te gastabas como 800, 1,000 pesos, tal vez como 2,000 pesos al semestre. Estamos hablando de hace cuánto tiempo. Uy, en 2011. 2011. Ok, más que nada para que se contemple Sí, el tema de la inflación. 2011. Ya fue. Hace poquito. No es tanto. Sí. Ok, Lore. Oye, y de todo esto que estamos platicando, ¿cuál crees tú que haya sido como que lo más gratificante o que digas, no lo gratificante, sino el momento más desafiante que tuviste durante la universidad? Wow. El más desafiante de la universidad. Creo que fue una materia. Se llamaba limnología. No la materia como tal, la salida de campo como tal. Nos llevaron a un cuerpo de agua que la temperatura bajaba impresionantemente. No sé, habremos estado como a los 8 o 9 grados de temperatura en este cuerpo de agua donde estábamos. Y lo que sí recuerdo es que teníamos que dividirnos en equipos. En cada 3 horas había que salir a muestrear agua de ese cuerpo de agua. Mi equipo le tocaba salir a las 3 de la mañana a muestrear, pero muestreábamos en balsas inflables y íbamos como 7 personas en una balsita inflable. Qué miedo, no que aparte podría la balsita estudiar eso. inflable se desinflaba. Uno de los 7 que íbamos en la balsa se dedicaba meramente a inflar. O sea, que la balsa nunca dejara de tener aire, porque eran de aire las balsitas. Como teníamos que... imagínate una botella así, que tiene 2 tapitas, y tenía como una soga. Teníamos que meter esta botella hasta el fondo en diferentes profundidades, 5, 10 y 15 metros de profundidad. Y cada vez que llegaba, por ejemplo, a 15 metros de profundidad, jalábamos la botella. Obviamente cuando llega a la profundidad, baja la cuerda un peso y se cierra la botella para colectar el agua que estaba a 15 metros de profundidad. Obviamente subes eso y tienes que hacer eso 10 veces. 10 veces a 15, 10 veces a 10, 10 veces a 5. No solo eso, de la muestra que colectas la tienes que filtrar y te queda una muestrita de agua chiquitita. Esa muestra la tienes que poner en un frasquito y hay otra persona encargada de fijar con formol la muestra. Pero mi tarea era jalar la botellita. Entonces yo estaba montada como que en la balsa, pero tenía una pierna fuera en el agua y una pierna dentro de la balsa. Pero pues había mucho frío, el agua estaba heladísima. Obviamente en que salía la botella nos pringaba todos de agua. Aparte, a la chica que estaba echando formol, haciendo el formoleo, se le cayó formol. Se le cae el formol y aparte se le cae su lápiz. Esta chica agarra su lápiz y se lo mete a la boca y se le empieza a entumir la boca por el formol. El formol aparte se empieza a evaporar y empieza a ardernos a todos los ojos. Y todo esto sumándole que en este cuerpo de agua alrededor, cuando movías la linterna, veías a los cocodrilos. O sea, tú no te podías tirar al agua porque había cocodrilos. Entonces, había frío. Nos había entrado formol a todos en los ojos. La balsa se nos desinflaba. Eran las 3 de la mañana y no veías absolutamente nada, más que los ojos de los cocodrilos que si te caías te comían. Porque aparte bueno, no sé si has tenido la oportunidad de observar cocodrilos. Hacen un sonido como un gruñido medio raro, así como que lo escuchas, es como muy característico. Bruxismo. Como si tuvieras bruxismo, es correcto. Te da bruxismo por eso. Muy característico. Y obviamente cuando le pasas la linterna en la parte, pues como donde está la vegetación con el agua, ves los ojos. O sea, tienen como si fueran reflectores, bolitas, unas canicas reflectantes. O sea, y veíamos fácil como 10 animales, 10 cocodrilos ahí. Entonces,
ni queriendo te podías tirar al agua, o sea, ni queriendo. Qué miedo. Y obviamente escuchabas cómo se movían, o sea, y tú estabas en la balsa al centro de que, no. Obviamente después de toda esa odisea de que el formol que se cayó, que si ¿Y el todo agua eso y todo lo eso. estás junto a un maestro o solo No, ustedes? solo nosotros. Por eso digo que fue la parte más desafiante. Y aparte, entre nosotros 7 estudiantes, pudiendo o intentando lidiar con todo lo que estaba sucediendo en ese momento, pues ya después de que colectas todas tus muestras, regresas pues ya a tierra y obviamente con ardor en los ojos, muriéndote de frío, no hay agua, era un lugar donde no había agua para bañarte, esto de no te puedes bañar y estuvimos una semana ahí, tienes que estarte pues limpiando o enjuagándote con botellita de agua que llevaras o toallitas húmedas, como Diosito te pudiera dar a entender cómo mantenerte limpio. Y aparte no hay baños, no hay donde hacer pipí, no hay donde hacer popó. O sea, literal es todo en la naturaleza. Habían como nada más unas cajitas que eran como los baños. O sea, eso para mí de verdad fue lo más desafiante. La temperatura, en todo ese proceso y ese frenesí en la lanchita, que aparte estaban los cocodrilos, aparte de llegar a tierra y no te puedes hacer nada, estás mojada, pero ¿dónde te enjuagas? Terrible, terrible. Por suerte yo llevé una casita de campaña y obviamente entras ahí, pues ya te cambias, te medio secas de ropa, pero pues estás sucio. O sea, no puedes hacer más por ti que pasarte toallitas húmedas y sobrevivir a que acabe la semana de salida de campo. Eso para mí personalmente creo que fue lo más desafiante. ¿Y no te morías de miedo en ese momento? Sí, claro. No decías, creo que no debí haber estudiado esto. No que no debía de haber estudiado esto, pero sí dije, wow, qué desafiante. O sea, en ese momento sí, aparte te sientes cansado, no has comido más que atún y galletas, manzana o esas barritas de avena. Entonces sí dices, no manches, o sea, sí te revalorabas el hecho de que de verdad quiero esto, pero no en un sentido malo, ya sabes, de que ya estamos aquí, o sea, no hay nada más que hacer. ¿Esto en qué semestre era? Uy, esta materia la llevé casi a lo último, casi como al sexto, séptimo semestre, sí, ya al final. Y fue tan desafiante que me acuerdo súper bien de esa clase y de esa materia, porque al final me terminaron reprobando. Entregué mi reporte de salida de campo. Aparte yo era así muy dedicada a mis documentos y así todo. Entrego mi reporte de campo y cuando, o sea, tú lo entregabas y como que a la semana ya te daban calificaciones, o sea, pero ya las calificaciones finales. Checo mi calificación final y reprobada. Y yo, ¿cómo? O sea, si yo sacrifiqué mi físico ahí para poder tener calificación. Luego hablamos con el profe y que se le traspapeló la calificación, que no encontró nuestro reporte, que no sabe dónde lo dejó. Y yo, al final de cuentas, nos hizo presentar un examen que también no se le traspapeló. Y no pasaron. Y no pasamos. Como por consolación nos terminó poniendo 7. Cuando todos, hasta los que no hicieron nada, terminaron con 10. Era la injusticia de mi licenciatura. La injusticia, como diría Cristiano Ronaldo. Es correcto. Bueno, más que la licenciatura del profe. Ya no está. No se preocupen, chicos. Oye, qué padrísimo, de verdad. No me imaginaba nada de lo que hoy me estás contando. Me estoy llevando, pero así... La sorpresa de las sorpresas es de muy las divertida sorpresas. la carrera. Eso veo. Ay, se me olvidó. Había una pregunta ahorita que estábamos platicando que quería hacerte, pero ya se me pasó. Dímela. No me acuerdo. Ese es lo malo. Ese es lo malo. Oye, Lore, ¿qué tan difícil, por ejemplo, me estabas platicando de los chavos que tienes en el Cimbes? Uh-huh. Por ejemplo, ellos tienen posibilidades de estar en sus servicios, prácticas, de quedarse a trabajar ahí, o es muy difícil. Bueno, por la estructura que tiene el Cimbes, no puedes como que entrar automáticamente a trabajar. Que sí, como que te impulsan que hagas la maestría. O sea, que después de que hagas la licenciatura, entres a hacer la maestría en el Cimbes, o sea, como para continuar tus estudios. La ventaja es que cuando entras a la maestría tienes beca. O sea, estás becado Por y CONACYT, todo. ¿no? De CONACYT, es correcto. Entonces, pues eso te ayuda mucho para pues, poder seguir estudiando, porque a veces decimos, queremos seguir estudiando, queremos seguir haciendo ciencia, investigando, pero pues aparte te hacen firmar un
De no puedes trabajar. Exactamente, que es te dedicas completamente al estudio, exactamente. A la academia. 100%. Sí. Y, por ejemplo, con este tema de la beca y todo, ¿puedes vivir? Sí, o sea, realmente bueno, yo no le digo beca, yo le digo es un sueldo, o sea, te pagan por investigar. Claro. Entonces, sí es un buen sueldo, o sea, no es nada precario el sueldo que dan ni en maestría ni en doctorado. Sí te da para vivir muy bien. De hecho, yo tenía amigos y tengo ahorita alumnos que están en maestría que no son de aquí, pero rentan y les da bien para pagar su renta y para pues mantenerse en Mérida en lo que estudian. Ok, de acuerdo. Yo, ¿por qué te lo pregunto? Porque, o sea, sí sabía, pero pues, el público y la audiencia o los que están aspirando a ello no tienen el conocimiento. Y, por ejemplo, ¿qué requisitos necesitas para poder adquirir, por ejemplo, para obtener los beneficios del programa? Bueno, para entrar a la maestría te piden un porcentaje de inglés, que si no mal recuerdo son 150 en el TOEFL. Okay. Te piden creo que 150 si no mal me acuerdo. ¿No un B1? Creo que es B2. B2, entonces es un poquito más alto. Pero pongamos un B2 en el marco. No, o tal vez en doctorado es B2, tal vez en maestría sí es un B1. Te piden inglés, te piden 2 cartas de recomendación, te piden obviamente tu CV, tu currículum, te piden hacer entrevista, necesitas, ¿qué otra cosa? Exposición de motivos, una carta de motivos. Sí, una carta de motivos, y realmente, si no me recuerdo, básicamente eso, y llenar la documentación que te piden en la página de Simvestab. Obviamente, ¿qué pasa? Que checan, y promedio. Tu promedio de licenciatura tiene que ser mínimo 8. Si te piden promedio para entrar. Obviamente, si cumples con todos los requisitos como que de documentos, te hacen una primera entrevista. Primero tienes una primera entrevista. Esta primera entrevista puede ser presencial o en línea. Después de que tengas esta entrevista, como para descartar y todo, porque en la entrevista te hablan en español y te hablan en inglés también. O sea, pues obviamente para corroborar tu nivel de inglés. Y después de eso puedes o no tener una segunda entrevista. Si como que pasas a la segunda entrevista, bueno, es que a veces con una entrevista ya está como... Es suficiente para que sepan que eres adecuado. Exacto, si no te pasan a una segunda entrevista y ya después de eso salen los resultados de quienes han sido admitidos. El problema es que, bueno, no sé si el problema, sino lo difícil del posgrado, tanto maestría como doctorado, que no admiten a mucha gente. O sea, por ejemplo, de mi generación de doctorado solo somos 2 chicas. Una chica y yo. Solo 2 aceptaron en mi año de doctorado. Y en este año de maestría, creo que solo aceptaron a 6 o 8 personas. ¿Cuántos presentan? Uy, ¿O cuántos son los aspirantes? ¿Qué es la palabra correcta? 30-35 aspirantes. Okay. Sí, entrará un tercio de los aspirantes. Ok. Y en dado caso que, por ejemplo, pues no tienes, digamos, los beneficios o no tienes la opción de poder estudiar una maestría con este sueldo, con este apoyo, con este beneficio, ¿qué otra cosa puede hacer? Después de la licenciatura, pues yo siempre digo, pueden empezar a trabajar en dependencias, o sea, en dependencias públicas, privadas, como para empezar a generar, pues, entre currículum, entre, pues, ganar experiencia también. Entonces, primero como que ganar experiencia, porque ahí luego nos pasa a los biólogos que te piden que quieres entrar a un trabajo como en un área natural protegida o algo así, te piden 10 años de experiencia, así de... Acabo de salir, ¿cómo? Acabo de salir, casi me como un cocodrilo y... 25 años y 10 años de experiencia, así de... ¿Cómo? Entonces yo sí soy muy partidaria de que los chicos, tanto en donde hagan prácticas, en donde hagan servicios sociales, ver si no hay algo más que se puedan quedar a hacer, o sea, al menos, a lo mejor a veces que no tenga una remuneración, pero que sí tenga peso curricular, porque a veces lo curricular pesa mucho para poder adquirir otros trabajos. Por ejemplo, los chicos que están en biología o que piensan entrar a biología marina,
cuando hayan congresos, por ejemplo, en la universidad hace congresos de que si etnobiología, etnobotánica, que congresos de ictiología, todo lo que hay. Entonces, que los alumnos participen en estos congresos. O sea, todo tiene un peso curricular. O sea, al final, cuando termines la universidad y armes tu currículum, que diga que participas en tal congreso, que participas en tal simposio, tanto como staff que ayudaste a organizar todo, como que tú presentaste algún proyecto, algún papel o algo. O sea, todo tiene peso curricular. En el CIMBES, por ejemplo, igual hacemos a veces verano científico o damos pláticas de varias cosas. Entonces, a veces ya necesitamos como, pues, alumnos que están haciendo servicio, prácticas, y los llamamos a que se integren. Y al final tienen un certificado y tienen un papel que avala que participaron, que formaron parte de las pláticas del taller, y también tiene todo eso peso curricular. Ok, de acuerdo. Y aproximadamente, Lore, cuando alguien sale de la carrera, ¿cuál es un sueldo promedio que percibe? Ahí depende. Claro, es muy subjetivo, ¿no? Exactamente. Pero promediando, ¿qué es lo que regularmente? Del área donde estés, de a qué te quieras como que enfocar. Pues a veces sí, 9, 10, 11 es un promedio. O sea, y digamos, regular, bueno. Pues yo digo que es regular, bueno, porque podría ser mejor. O sea, yo siempre digo que el sueldo siempre podría ser mejor, pero en eso está. O sea, creo que es hasta un poquito más que el salario mínimo. Sí. Entonces, al menos como alguien que está saliendo de su licenciatura, siento que es algo bueno, decente. Ok. Ahora bien, de un año, por ejemplo, a 3, 4 años que ya adquirió pues cierta experiencia, ¿cuál podría ser un sueldo promedio? Bueno, promedio, a lo mejor yo sí creo que unos 15, 16, 17. Ok. Claro, dependiendo de dónde se desempeñe, el cargo, pues cuánta conocimiento adquirido, cuánta experiencia tiene, en qué áreas se está desempeñando también, todo. Ok, excelente, de acuerdo. Esto es más que nada para poder transmitir. Sí, o sea, trabajo cuáles son hay, esos, todo. ¿sí? Y pues vaya, de todo lo que nos has platicado, dónde pueden conseguir trabajo, qué es lo que pueden hacer, a qué se pueden dedicar, la investigación, la academia y también el emprendimiento, porque también parte ahí, pues el emprendimiento es algo que pues, sí, a veces no lo consideramos realmente. Y fíjate, es algo que platicábamos hace unos días que nos topamos y pueden emprender. Y es algo que yo hasta ese momento decía, no creo que haya un emprendimiento en esta rama. Pero por ejemplo, hoy nos sacaste de dudas. Tengo un amigo que está emprendiendo con unas artesanas en Chetumal, que yo dije, mis respetos, están haciendo joyería con aletas de pez león. El pez león es una especie invasora, es un pez invasivo en toda la parte del Caribe mexicano, y todos los pescadores que vean un pez león están obligados a pescarlo. ¿Por qué? Porque el pez león devora coral, devora huevos de otros peces, o sea, arrasa con todo el ecosistema. Entonces, cualquier pescador, cualquier buzo que vea un pez león, tiene la obligación de sacarlo. Pero, ¿qué está haciendo este amigo con estas chicas artesanas? De hecho, son artesanas locales de ahí, de Chetumal. Uno, están enseñando a la gente cómo cocinar pez león, o sea, cómo cambiarles el hecho de que es algo malo para el ecosistema, pero lo podemos aprovechar. Y aparte, con estas chicas artesanas cortan las aletas, les ponen resina, si no me falla la memoria, y los perforan, hacen collares, hacen aretes. No lo traje, pero tengo mi par de aretes y de collar de aleta de pez león. Nos envías una foto para que... Claro, o sea, es un buenísimo emprendimiento que tú dirías, pues no se me hubiera cruzado en la mente, pero como de un problema, o sea, una problemática que es el pez león, puedes sacar filete de pez león para vender, para consumir, para enseñar a la gente a comer pez león, y cómo puedes aprovechar las aletas del pez león para hacer joyería. Entonces, o sea, por eso digo, emprendimientos hay, solo hay que darle la vuelta. Creatividad. Exactamente, tener esa creatividad para darle la vuelta. Ok. Una duda con respecto a este tema de empleo. ¿Qué tan fácil o difícil es conseguir trabajo?
yo no diría que es súper fácil, pero hoy en día creo que nada es fácil, o sea, todo tiene pues como un esfuerzo, un mérito conseguirlo. Entonces, yo opinaría que es algo similar a eso. O sea, no es algo que te sientes y solito va a llegar el trabajo, pero sí tienes que ir a tocar puertas, ir a darte a conocer qué haces y para conseguir trabajo. Okay. Y mucho que yo soy como muy, no sé, como doy pie a eso, al emprendimiento, de que los jóvenes júntense. O sea, no que a veces queremos o creemos que una persona tiene que hacer un emprendimiento. O sea, 5 personas podemos hacer un emprendimiento. Y ese emprendimiento no es de una persona, son de los 5 que pusieron alma, corazón y cabeza para ese emprendimiento. Entonces, a veces no monopolizar los emprendimientos, sino hacer un grupo de trabajo, un equipo de trabajo para exactamente hacer un emprendimiento. Okay. Qué buen consejo para todos los emprendedores, porque sí creo que hay esa merma de pensar, mi emprendimiento, un emprendimiento es de una persona, porque 2 ya es sobra. Exactamente. O sea, sí hay esa tendencia actualmente. Y luego todos pueden contribuir de forma muy diversa, o sea, cada cabeza es un mundo, entonces a lo mejor para lo que a mí yo creo que funciona, desde tu punto de vista no es, y a lo mejor tu forma de pensar funciona mejor que la mía. Sí. Entonces es algo muy rico en lluvia de ideas y en forma de pensar. Ok, excelente. Sí. ¿Cómo vamos? ¿Cómo? ¿No tienes inconveniente? Oye, regálame nada más un minutito. Sí, a mí me encanta el chisme. ¿Cómo lo sientes? ¿Ya? Ok. Va, ¿en qué nos quedamos? En qué pueden hacer la gente para trabajar. Estás con todo el emprendimiento, o sea, de la búsqueda. Exacto. Ok. Ya Está muy bueno el chisme. Ay, sí, yo les digo, cuando se siente conmigo es para largo. Así que... Yo creo que vamos a tener capítulo número 2. Eso están diciendo. Sí, definitivamente. Ok. Oye, Lore, y con respecto a todo lo que me estás platicando, tengo una duda. Okay. ¿Cómo manejas el tema laboral? ¿Sí? El estrés, la presión, todos los ir y venir, por ejemplo, los viajes y todo eso. Ahora bien, con tu vida. Personal. Sí. Intento dividir, o sea, como que lo que es trabajo se queda en el trabajo y yo entrando a mi casa ya es... Punto y aparte. Ajá, punto y aparte. Pero, o sea, no es que me lleve como que el trabajo a la casa, porque pues tampoco me puedo cargar a los pepinos y a los erizos de mar, ¿verdad? Y llevármelos a la casa. Pero, por ejemplo, a veces tengo problemas o de, a lo mejor, diseños experimentales que no me cuadran, que estoy intentando como hacer que funcionen. Entonces, si por ejemplo yo llego y le pregunto a Jorge, oye, fíjate que estoy intentando hacer esto. O sea, desde algo muy... No sé si dándole información como que muy somera, o sea, no tanta información, que él me dé su punto de vista y desde lo esencial construir algo. O sea, de sus comentarios yo ya me nutro y digo, ya estuvo, ya lo solucioné. Entonces, siempre como que otro punto de vista, desde otra perspectiva, me puede ayudar a solucionar mis problemas en el trabajo, pero sí intento como que dejar todo lo que es trabajo en el trabajo y la casa es punto y aparte. Okay. ¿Cuál es el mayor desafío que tienen hoy en día los biólogos marinos? Chispas. Creo yo, pues mucho el cambio climático, mucho el calentamiento global, porque pues a veces uno piensa es que el cambio climático es ahorita, o sea, no, el cambio climático y el calentamiento global se viene dando desde hace años, o sea, es la acumulación de todos los hechos que han hecho que ahorita haya pues mucho calor, mucha sequía, muchas lluvias también, muchos tormentas tropicales, o sea, todo este collage de fenómenos naturales no es de ahorita, sino es de años. Entonces, siento que el cambio climático, o sea, aunque suene muy como cliché, ajá, exactamente, mucho, es la realidad. O sea, por ejemplo, estamos teniendo muchos problemas con la mancha de coral blanco, o sea, estamos viendo que al coral se le están, bueno, el coral en grandes rasgos no es una piedra, o sea, es una colonia, es pues como que un organismo calcificado al que se le pegan unas algas que se llaman zooxantelas. Entonces, es una colonia, o sea, son varios organismos viviendo juntos. Entonces, ¿qué pasa? Que al venir el calentamiento global, estos organismos que viven dejan de vivir como que en esa comunión, en esa unidad, y pues el coral se muere, exactamente. Deja de existir esa vida en el coral y empieza a tener emblanquecimiento.
todo esto por la acidez del agua, el calor, o sea, todos estos factores que afectan el agua. También estamos viendo que poblaciones de peces se están moviendo de sus zonas habituales de donde solían estar, se están alejando porque mientras más lejos, más fría el agua, en teoría. Entonces, pues se están viendo desplazadas estas poblaciones. Vemos esa problemática no solo en nosotros para ir a investigar, sino también los pescadores. O sea, el boquinete, el robalo, la corvina que pescaban a lo mejor en 10 metros, 15 metros, ya se tienen que ir más a mar dentro. Entonces, o sea, palpamos esa dificultad que hay ahorita. Yo sí creo que es la parte climática, la dificultad más grande. Qué fuerte. Esto regularmente se lo pregunto a muchas profesiones, pero ¿hay algún momento en donde converjan la inteligencia artificial y tu carrera? Sí, yo creo que sí. O sea, en el sentido de, pues, toda la parte de geoposicionamiento, la parte satelital, o sea, toda esta parte de que necesitamos, a lo mejor de proyecciones, o sea, literal, lo que estamos haciendo ahorita. Análisis de datos. Exactamente, análisis de datos. Obviamente ya hay estadísticos, matemáticos que nos ayuden a predecir, por ejemplo, los huracanes, los ciclones, pero pues esto es ahorita. La inteligencia artificial nos sirve a lo mejor para predecir a 5 años, a 10 años, a 20 años, cómo se van a comportar, obviamente metiéndole datos de mareas, de corrientes, de temperatura, de humedad, de todo eso. Pues la inteligencia artificial nos ayude a proyectar a futuro, pero a grandes en cantidades de años, cómo va a venir también esta parte climática, también cómo va a venir la parte de acidificación del agua, el calentamiento, todo esto, el efecto invernadero. Yo sí creo que es un gran como previsor de qué poder mejorar o cambiar antes de que suceda. Ok, qué importante. No me esperaba esa respuesta, de verdad. Y ahora, caso contrario, ¿crees que en algún momento afecte la inteligencia artificial a la biología marina? No solo creo que afecte, creo que está afectando, pero no es solo como que la inteligencia artificial, sino la tecnología en general. ¿En qué sentido? Porque pues obviamente pues no solo la tecnología, sino la basura en general. O sea, tenemos grandes islas de plástico flotante entre el mar Caribe, que literal tú si llegas a verlo desde un avión o desde, sí, realmente es un avión o estás en un barco con un dron, o sea, realmente se ve la isla de basura de cómo se está moviendo por todo el Caribe. Y es basura desde bolsas, botellones, plásticos, una gran cantidad de material pues de plástico contaminando el agua. Entonces, parte de la inteligencia artificial y la tecnología es esto de las baterías, toda la basura que se tira y vertemos, la contaminación del agua, todo, o sea, en general todo. O sea, a veces no sabemos, desde lo más sencillo, no sabemos desechar las baterías. O sea, la batería del control del aire, el control de la tele. Mucha gente piensa que solo con tirarlas al bote de la basura ya está bien hecho. O sea, estas baterías siguen soltando, pues, ciertas alcalinos o de lo que están compuestas en las baterías, y eso contamina la tierra, contamina el agua. Entonces, ¿qué es lo ideal en el caso de las baterías? Llevarlas, juntarlas en un bote y llevarlas a un centro de depósito, exactamente. Por cierto, solo pueden entrar a Google y ponen depósitos en mi ciudad. Es correcto. Y ya, eso es algo que de verdad ayuda muchísimo. Tanto. Y son esas cosas que a lo mejor tú dices, wow, no lo sabía. Sí. Entonces, por ejemplo, ¿dónde llevar baterías? ¿Qué poder hacer con el plástico? ¿Qué poder hacer con las latas? ¿Qué poder hacer con el PET? Ejemplo, un lugar súper sencillo. Todos los universitarios o los futuros universitarios, por ejemplo, yo sé, ¿no? En la biblioteca del campus de Ciencias Sociales. Ahí hay un depósito de Es correcto. Ahí se puede. Sí. O, por ejemplo, otra de las grandes contaminantes, saliéndonos un poquito de la parte de tecnología, el aceite. Mucha gente cree que hay que verter el aceite en la sifa. ¿Qué realmente hay que hacer? En una botella de plástico, en una botella pues de PET, lo que contenga, en vaciar todo el aceite, limpiarlo, y se puede aplicar hasta bicarbonato y limón para eliminar todo residuo de grasa, de aceite, porque una gota de aceite contamina miles de litros de agua. Entonces, o sea, empezando con algo no tecnológico. Entonces, imagínate si una gota de aceite hace eso. Imagínate qué podrá hacer el aluminio, el litio, todo lo que contienen las baterías de la tecnología. El petróleo. El petróleo, sí, totalmente.
Hay muchísima tela para seguir platicando Sí. sobre muchísimas cosas, Lore. Y yo creo que vamos a tener un capítulo número 2, porque ya llevamos tiempo récord, como Sí. 2 horas 30 y tantos minutos. Pero ya van las últimas preguntas para poder cerrar esta plática. ¿Cuál es el logro más importante que has tenido en el ámbito profesional? Wow. Yo creo que es estar casi por acabar el doctorado a mis 31 años. Normalmente la gente deja las maestrías o los posgrados en general ya en los 40, los 30. O sea, si tú te pones a analizar el dato grueso de la gente que está en una maestría, en un doctorado, tienen arriba de los 42, 43 años. Entonces yo sí creo que al menos mi logro más, pues, no sé si sobresaliente, sería estar por concluir el doctorado. Me falta un año del doctorado para concluir a los 31 años. Y ser parte del equipo pionero. Es correcto. Y realmente ser de los pioneros que hemos logrado desarrollo de pepino de mar, y al menos yo con la tesis ahorita de doctorado fui la primera en lograr desove de erizo de mar en cautiverio. Hemos hecho muchas cosas muy nuevas. En Yucatán, en la Guardia, hay talento. Sí, de hecho, talento. No solo hemos cultivado pepino, erizos. En la tesis de maestría me dediqué a cultivar rubia, que es canané, por primera vez en tierra. Nadie había cultivado canané en tanques, en cautiverio, en tierra, y lo logramos. Bien cultivados, con una supervivencia del 96%. Muy buen trabajo hemos hecho. De tantas cosas buenas y de verdad, felicidades. Gracias. Y gracias, porque de verdad te estás previniendo y estás proyectando cosas que a futuro nos van a servir a muchísimas personas. Sí. Y a todo el mundo. Felicidades, de verdad, no sé, logros tan grandes que son importantísimos. Y ya después de todos estos logros, ¿qué es lo que le espera a la Lore del futuro? ¿Qué es lo que aspira? Realmente, mi aspiración a futuro, me gustaría poner una granja acuícola. En cierta parte, a lo mejor para dedicarme un poquito a investigación, o sea, porque la investigación siento que está en mí, pero para la producción alimentaria. Así, a lo mejor ponernos a cultivar. La verdad, la tilapia no es que no me guste, pero es de agua dulce. Sí me gustarían especies marinas, cultivar una granja de agua marina. ¿Es muy difícil? Claro que sí. O sea, mantener organismos de agua marina no es lo mismo que organismos de agua dulce. Es, yo creo que el doble o el triple de difícil. Entonces, ese es mi sueño. A eso le gustaría llegar a la Lore del futuro. Tener una granja marina, que al día de hoy no existe tampoco. Lo vas a lograr. Les gusta soñar alto. Lo vas a lograr. Gracias, sí, estoy muy seguro, y ojalá, aunque sea, pueda darle compartir ese logro. Sí, gracias. Si no es que... Les llamaré para comer. Boquinete o corvina. Oye, y ya, 2 últimos conceptos. Uno, vámonos al pasado. Okay. Cuando estabas a punto de ingresar, estabas en tercero de prepa. Wow. Y... en tercero de prepa, a punto de tomar una decisión para elegir la carrera. Pongamos en el supuesto que estás a punto de dar una conferencia en esa prepa, a ese salón donde tú estabas, y exponer el por qué estudiar biología marina. Y una última idea. Tú estás dentro de todos esos alumnos que te van a escuchar. ¡Wow! ¿Qué les recomendarías? ¿Qué les recomendaría a esos chicos que están pensando estudiar biología marina? Que no se arrepientan. Hay mucho que investigar. Solo se ha investigado el 5% de lo que hay en el mar, y queda un 95-90% de cosas que investigar. O sea, imagínense si con ese 5% hemos descubierto lo que hemos descubierto, ¿cuánto falta? Ustedes faltan para poder descubrir ese 90%. Ustedes son la diferencia. Qué fuerte. Sí. Qué fuerte, Lore. Y ya por último, nos gustaría que tengas un espacio para compartir un mensaje y concientizar a las personas sobre algún tema o algún aspecto de la biología marina. Ya nos platicaste mucho, sí, pero alguno que quieras enfatizar o alguno que nos quieras
decir. Por ejemplo, ya nos dijiste lo del tema del mero, ya nos dijiste el tema del aceite, ya nos dijiste muchísimas cosas, pero algo que te gustaría enfatizar para que lo podamos dejar aquí y probablemente pueda ser escuchado por más personas. Yo creo que a grandes rasgos, respetar el mar y las vedas. Yo creo que las vedas son muy importantes para que todo pueda funcionar de manera adecuada. O sea, si respetamos las vedas, o sea, que son los tiempos, respetamos que los animales tengan crías, respetamos que estas crías crezcan, respetamos que todo el ciclo natural funcione bien, no acabamos o depredamos el recurso y podemos seguir consumiendo de ellos y podemos tenerlos todavía para verlos. Yo creo que muy importante es las vedas, hacer divulgación científica, el hecho de alguien que tenga el conocimiento pasárselo a gente que pues no es del área y no tenga el conocimiento, y que creo que lo que yo me llevo de todos estos años que he hecho es que necesitas conocer algo para que te interese. Una vez que te intereses en ellos, le agarras cariño. Y una vez que tengas cariño por eso que ya conociste, lo empiezas a cuidar. Entonces, tenemos que conocer las cosas para cuidarlas y amarlas, obviamente. Creo que eso es con lo que concluiría esto. Qué bonito mensaje, y no solo estamos hablando de biología marina. Es correcto, de todo en general. De verdad que muy buen mensaje, de verdad. Pues bueno, Lore, ¿te gustaría platicar de algo más hoy? Creo que hemos hablado de muchas cosas hoy. Queda pendiente ese segundo capítulo. Valió la pena toda la espera y todos los momentos que hicimos para lograr poder platicar. Pues bueno, audiencia, de nueva cuenta les invitamos a ver el siguiente capítulo, pero sobre todo les invito a que puedan tomarse el tiempo de esas más de 2 horas y media de poder ver este capítulo, no solo si estás interesado en estudiar biología o biología marina, de verdad, y sobre todo si estás interesado en alguno de ellos o conoces a alguien que está a punto de ingresar a la universidad, no sabe qué estudiar, está entre alguna de estas ideas estudiar esta licenciatura, créanme, vale la pena echarse este podcast, compárteselo a quien sepas que está a punto de tomar una decisión y pues vaya, síganos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y TikTok @cursos.up, en YouTube estamos como Universitarios en Proceso y en Spotify y Amazon Music como Sueños y Procesos. Esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias a nuestra invitada por todo el conocimiento que hoy nos has brindado y nos vemos en la próxima. Adiós. Nos vemos.